Yo soy un estudioso del doctor alemán Rick Hammer. Es un doctor, un genio para mí. El doctor alemán tenía 5 especialidades médicas, 5. O sea, sí me gustaría hacer mucho hincapié, porque ahí nace todo este rollo, ¿no? Este doctor Hammer, repito, tenía 5 especialidades médicas, no era cualquier persona. De hecho, el gobierno de Alemania le impidió estudiar eh, una sexta carrera. Pero bueno, inclusive el doctor Hammer tiene patentado herramientas de corte para abrir la piel, o sea, bisturís, que actualmente se utilizan en cirugías. Pero ese no fue de sus más grandes descubrimientos. El doctor Hammer pierde un hijo, eh, lo matan. De hecho, la muerte se hace famosa porque quien le dispara al hijo del doctor Hammer es el último príncipe italiano, o sea, es hijo del último rey que hubo en Italia. Entonces eso hace que la muerte sea famosa, ¿no? Lo cubren medios, etcétera. Y finalmente Hammer, a partir de la muerte de su hijo, que le disparan en una isla, de hecho la historia es tan famosa que ya hay una serie en Netflix que se llama El príncipe que nunca reinó. Y ahí explica quién lo mató, este príncipe, y por qué lo mató, ¿no? Y la pueden ver, es El príncipe que nunca reinó. Muere su hijo y al año él presenta cáncer de testículo. Y él relaciona su cáncer de testículo con la muerte de su hijo. Sin embargo, a pesar de que, porque él era una persona sana, añadido a eso también, su esposa presenta cáncer de mama izquierda. Y él relaciona este evento dramático a su enfermedad. Entonces empieza a investigar, cita a algunas personas que habían ido, porque él trabajaba en una clínica y con las 5 especialidades que tenía, pues era encargado de varias áreas en el mismo hospital o clínica. Entonces tenía mucha oportunidad de investigar tanto a los niños, como estaba encargado de radiología, entonces tenía oportunidad de sacar las radiografías que quisiera, tags. Y entonces cita a las personas que habían ido con antecedente de cáncer de testículo y se da cuenta que todos antes del cáncer de testículo habían perdido un hijo, real o simbólicamente. Entonces él lo que descubre, que esto no es muy sabido obviamente, él lo que descubre es el sentido biológico de la enfermedad, el por qué nuestros órganos se alteran. Y lo que él explica es que primero se altera el cerebro, que es el que maneja todos los órganos, y dicta una orden, como él le llama un programa especial de supervivencia, y lo que hacen los órganos solamente son 4 acciones: aumentar la función del órgano, disminuirla, bloquearla y desbloquearla. Entonces él lo que comprueba es que cuando nosotros tenemos, yo creo que él en ese momento pensó que había descubierto la causa del cáncer, pero después se da cuenta con el tiempo que descubre la causa de todas las enfermedades. ¿Sí? Él lo que deja escrito, porque murió hace un par de años, lo intentaron matar, obvio, cuando empezó a hablar de las metástasis, del cáncer sobre todo, lo intentaron matar, él murió exiliado, lo metieron a la cárcel un año, y ahí escribió un testamento, él le llama Testamento de la Nueva Medicina, se lo dedica a la muerte de su hijo, y él pone ahí más de 700 hojas, con 60, bueno, se dice que hay más de 60,000 casos registrados, con nombre y apellido, de que todo lo que él descubrió en cada persona, con su nombre, el órgano afectado y el estrés que le antecedió. Él lo que dice es que cuando hay una enfermedad, siempre, 100 de 100, hay un evento con 4 características principales: dramático, inesperado, vivido en soledad, sin solución para la persona en ese momento. ¿Sí? Y lo que hace ese evento, que al final no es un evento psicológico, hay que dejar claro que no se confunda, porque el evento psicológico es muy fácil de solucionar, lo puedes verbalizar y además le encuentras una solución rápida. Este conflicto, que él le llama biochoc porque altera la biología, pero es un trauma, yo le llamo más mexicano, se me hace más mexicanoide, humanoides, como un trauma biológico, porque es un trauma que altera la biología, genera 3 acciones inmediatas.
altera la psique, ya no duermes bien, estás piense y piense, estás dándole vueltas al conflicto, no encuentras una solución. Dos, se genera, él lo comprueba con radiografías, está documentado, un cortocircuito en el cerebro, en donde posteriormente ese cortocircuito se forma un edema. Ustedes saben que el edema pues, es una inflamación base agua, y el sentido biológico para mí el agua en el cuerpo es proteger, así como cuando nos quemamos y todo, el cerebro manda agua para proteger esa zona. Entonces a mí me hace mucho sentido que después de ese cortocircuito neuronal se forme este edema en el cerebro. Y por último, la tercera acción es que se afecta un órgano. ¿Qué órgano es el que se afecta? Y aquí está la magia y lo interesante. Se va a afectar una zona del cerebro específica. Hammer habla, que yo he hablado con médicos de esto y muchos médicos no lo ven esto en la escuela, pero él dice que el cerebro está lleno de relés. Los relés es la zona del cerebro donde se encuentra la información que hace que un órgano funcione. Aquí de este lado tenemos el del corazón y es exactamente aquí si aparecería un cortocircuito y el foco de Hammer, más bien la inflamación, el edema, en esta área del cerebro, si tuviéramos un infarto, por ejemplo. Y Hammer lo documenta con un tag, pero eso sí, hay que aclarar, el tag que él hacía para que pudiera salir estas inflamaciones son tags sin contraste. Él no utilizaba el contraste para que se pudiera iluminar bien la alteración. Y entonces el base donde veía que estaba la inflamación, el edema, él deducía cuál era el relé afectado y cuál era el órgano afectado. O sea, él ya podía hacerlo al revés que lo hacemos nosotros. Nosotros vemos la enfermedad y deducimos cuál es el relé o cuál es la emoción. En fin, ¿cuál es el relé que se va a afectar? El relé que se afecta es el relé que controla el órgano. Escuchen esto, que aquí está la magia, que su función tiene que ver con el conflicto como lo está viviendo la persona. O sea que la enfermedad no va a caer no va a aparecer en cualquier órgano. Va a aparecer en el órgano que tenga relación con el conflicto. Voy a poner un ejemplo. Y aquí es donde por fin alguien, digo, y no es nuevo porque esto que descubrió tiene más de 40 años, pero ha sido pues opacado, callado, no han querido que esto, y sabemos cómo son las farmacéuticas y toda esta industria, que nosotros bien no estamos en contra de ello. La magia es que, voy a poner un ejemplo para comprenderlo, es que si el conflicto, por ejemplo, el conflicto que yo vivo como BioShock, es un conflicto en donde mi supervivencia a través del alimento está en riesgo, por ejemplo, que me van a despedir de mi trabajo y no voy a tener alimento, el relé afectado es el del hígado y automáticamente lo que mandaría el cerebro al hígado como sentido de supervivencia es empezar a almacenar más grasa en ese hígado para poder garantizar la supervivencia de la persona. Y esto va a convertirse en un hígado inflamado, posteriormente probablemente hasta un cáncer de hígado, si se vive muy dramáticamente. Porque también Hammer demuestra que del tamaño del estrés es el síntoma. Entonces, si tenemos un síntoma muy pequeño, hay un estrés muy pequeño detrás. Pero un cáncer, hablamos de que es un estrés muy grande. Si tenemos algo vivido inaceptable, el órgano encargado de solucionarlo sería el estómago, porque es el único órgano que acepta o que no acepta, que ayuda a la digestión, a digerir. El cerebro también hay que comprender que funciona de tal manera que no distingue afuera o adentro. Si el cerebro dice, esto no lo puedo digerir, esto no lo puedo pasar, el cuerpo empezaría a hacer más ácido clorhídrico y probablemente podría haber úlceras alrededor del estómago que estén segregando ácido clorhídrico, que es lo que llamamos un cáncer de estómago. Pero esto es por esta intención de querer ayudar a digerir eso que tú no puedes digerir. En fin, cuando yo empiezo a estudiar al Dr. Hammer me enamoro del tema, empiezo a difundirlo en redes sociales y bueno, hoy por hoy creo que, sin el afán de presumir, creo que soy un referente en el tema, al menos en Latinoamérica.
Creo que no hay otra persona que tenga más seguidores que yo. Creo que a nivel mundial, pero no podría asegurar eso. Estoy casi seguro que sí. Y bueno, eso creo que me da un poco de peso para hablar de esto. Añadido a eso, Hammer hablaba muy bien de la homeopatía. Nosotros tenemos actualmente en la oficina un homeópata, tenemos un médico también. Yo creo mucho en la fusión de las técnicas, no tanto separar una de otra. De hecho, Hammer yo creo que fue... Hay videos de él en televisión española que lo entrevistaban hablando del tema y yo creo que él se contrapuntió con la medicina. O sea, a pesar de ser médico, yo creo que había cierto coraje, ¿no? O cierto enojo. Pues ya lo estaban atacando, ¿no? Ya lo habían amenazado con meterlo a la cárcel, etcétera. Pero yo creo que esto más que eso es la unión de todas las fuerzas, ¿no? Yo sí creo en la medicina integrativa, en donde podemos integrar todo lo que sea en beneficio de la gente. Ya hoy por hoy la hipnosis, hay muchos doctores que la están aplicando y están viendo buenos resultados. Ya se está abriendo esa parte. Pero yo creo que un médico bien jura por abogar por el bienestar del paciente, sea lo que se tenga que hacer, ¿no? Yo recuerdo personas, yo he visto personas que cuando les dan un diagnóstico de cáncer, hasta gusanos comen, ¿no? Porque les dicen que los van a sanar, o víbora de cascabel, y que se tomen sus propios orines. O sea, al final hay esa búsqueda, porque también hay un poco de deuda de la medicina en un espacio donde no ha podido completar, ¿no? En donde además no hay veces o hay enfermedades que no se ha podido o no se pueden sanar del todo y viven con constantes problemas, ¿no? Y por ejemplo el cáncer es una explicación que no se ha podido dar porque sucede. Pero si volteamos a ver todas estas leyes de Hammer, porque él comprueba que son leyes, no teorías, vamos a entender esto, ¿no? Entonces, con esta base, cuando yo me enamoro de este rollo y empiezo a dar pláticas, me costó mucho trabajo porque yo no soy médico, aprender los términos, el ectodermo, el mesodermo, el cerebelo, el tronco cerebral que controla el mesodermo, el ectodermo, bla, 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 y que de ahí se desprenden los órganos, bla, 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 la función del hígado, la función del pulmón. Me costó mucho trabajo, yo dormía a 3, 4 de la mañana estudiando, me acuerdo que empezaron a mi casa a decir que estaba volviéndome loco, me enamoré del tema. Hoy ya tengo casi, yo creo que voy casi para 15 años estudiándolo, sigo estudiando. Y bueno, en el paso del camino del tiempo, en el paso del tiempo se me ocurre, ¿por qué no? Hace un par de años hice una sociedad con un médico que él me buscó. Él ha sido director de algunos hospitales del IMSS en Toluca. Él me llama y primero me manda un cliente que ya no puede atender. Una persona con esquizofrenia y me dice, Fer, se me acabaron las medicinas para darle. Pero yo no lo conocía a él. O sea, a mí me llama la chava y ya cuando estoy en consulta me dice, el doctor Alexander me recomendó contigo, habló muy bien de ti. Digo, es que yo no lo conozco.